Imagina que abres los ojos a mitad de la noche. Tu mente está completamente lúcida, pero al intentar moverte descubres que estás atrapado dentro de tu propio cuerpo, como una estatua de piedra. Sientes un peso aplastante en el pecho y quieres gritar pidiendo ayuda, pero por más que te esfuerzas, de tu boca no sale absolutamente ningún sonido. Así que hoy, veamos la ciencia detrás de la parálisis del sueño. Para entender por qué te quedas congelado, primero necesitamos entender qué hace tu cerebro cuando todo funciona bien. Cuando te vas a la cama, tu descanso pasa por varias etapas hasta llegar a la fase REM, que es donde ocurren los sueños más intensos y reales. En esta fase, tu mente está súper activa, casi como si estuvieras despierto, imaginando que corres, saltas o peleas. Pero si tu cuerpo realmente hiciera todo eso en la vida real, terminarías lastimándote gravemente. Para evitar un desastre, la evolución desarrolló un mecanismo de seguridad brillante. Tu cerebro libera neurotransmisores que básicamente desconectan el cable de tus músculos, dejándote temporalmente paralizado para protegerte. El problema real ocurre cuando ese sistema de seguridad se desincroniza. La parálisis del sueño es simplemente un error de cálculo. Tu conciencia se enciende, pero el interruptor químico que bloquea tus músculos sigue atascado en modo apagado. Estás mentalmente en el mundo real, pero biológicamente sigues atrapado en el sueño. Y aquí es donde la situación se vuelve aterradora. Como tu respiración en esta fase es poco profunda y automática, al intentar tomar aire de forma voluntaria y no poder hacerlo, tu cuerpo entra en pánico. La amígdala, que es el centro del miedo en tu cerebro, enciende todas las alarmas de amenaza. Tu mente, que todavía tiene un pie en el mundo de los sueños, intenta buscar una explicación lógica para esta parálisis y este terror extremo, y hace lo único que sabe hacer: proyecta tus peores pesadillas directamente en tu habitación. Por eso la gente ve sombras, siente presencias oscuras sentadas en su pecho o escucha ruidos cerca de la cama. No es nada paranormal, es solo tu cerebro sobreponiendo el software de tus sueños sobre el hardware de tu realidad. Afortunadamente, se puede arreglar y puedes ganarle a este fallo. Si te llega a pasar, la clave no es luchar con todo tu cuerpo, porque eso solo alimenta el pánico. Tu objetivo es enviar una pequeña señal eléctrica para reiniciar el sistema. Concéntrate en mover solo una parte minúscula, como la punta del dedo gordo del pie, o intentar arrugar la cara. Al lograr ese movimiento mínimo, el bloqueo se rompe y el interruptor vuelve a encenderse en segundos. Y para evitar que te pase de nuevo, la ciencia dice esto: la falta de sueño constante es el detonante principal porque vuelve caótico a tu ciclo REM. Además, dormir boca arriba aumenta drásticamente las probabilidades de sufrirlo, ya que la gravedad afecta tus vías respiratorias y desestabiliza las fases del sueño. Tu cuerpo no está siendo atacado por nada extraño, simplemente es una máquina increíblemente compleja que a veces se traba al intentar arrancar. Y aunque esos segundos parezcan una eternidad, recuerda que tu cerebro siempre terminará por devolverte el control. Nos vemos en el siguiente video.